Hola, buenos días. Mi nombre es Omar Salvador Rodríguez Sosa, alumno de la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hoy les vengo a presentar un video titulado Educación y Enseñanza en Postpandemia en Zacatecas 2022. Respecto a la presentación de la información institucional sobre el plantel y grupo escolar, bueno, el lugar donde se llevó a cabo el estudio fue el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, específicamente a las y los alumnos del cuarto semestre de preparatoria del turno vespertino del plantel Víctor Rosales. En cuanto a la descripción de cuáles son los fundamentos políticos, filosóficos y pedagógicos vigentes en la educación en México, pues bueno, con la implementación de la nueva escuela mexicana se busca que la educación en México se sostenga de distintos pilares fundamentales. Sin embargo, antes de describirlos, es menester explicar brevemente qué propone exactamente para comprender mejor dónde estamos situados. La página oficial del Gobierno de México resalta que el objetivo principal de la nueva escuela mexicana es justamente el desarrollo de manera armónica de todas las facultades, habilidades y destrezas del ser humano, además de fomentar el respeto de los derechos, cultura, el humanismo social y el pensamiento crítico para la transformación y crecimiento de la sociedad, con principios de solidaridad. Aboga también por el desarrollo de valores como la honestidad y la integridad, así como la erradicación de los estereotipos, de la discriminación y la violencia, sobre todo hacia el género femenino y a los individuos menores de edad. Esto intentando erradicar el neoliberalismo implantado en la educación, que según la administración en turno, se arraiga en un individualismo, un consumismo y sobre todo un tradicionalismo. Con esto en mente, podemos decir que los fundamentos políticos de la nueva escuela mexicana tienen un tinte más bien paternalista, muy similar al Estado protector que imperó en el país entre 1940 y 1982, una vez que cayó después con el modelo neoliberal. Bueno, en este modelo protector, recordemos que el gobierno debía garantizar el bienestar de la población y se buscaba fomentar la identidad nacional y la cultura de la paz, como pues vaya, se está haciendo o se intenta hacer justamente ahora, ¿no? Donde se busca fomentar justamente esta identidad nacional y esta cultura mediante ambientes de aprendizaje inclusivos. Filosóficamente, pienso que este modelo se sostiene en el no ser, en la negación, es decir, que sostiene un discurso antineoliberal de aquello que no es y que busca erradicar. Su postura se basa entonces en ser una respuesta antitética del neoliberalismo, el individualismo y de la sociedad de consumo. Podemos rescatar, eso sí, que al menos en teoría busca dignificar al individuo como una persona íntegra, ética y de valores, que va más allá de ser un sujeto o hasta un objeto de consumo. Sus fundamentos pedagógicos se sostienen en el trabajo colaborativo, participación activa de los docentes, las docentes, directivos, directivas, personal administrativo, así como de la comunidad de padres y madres, como señalan en sus fuentes oficiales. Antes de pasar al siguiente punto, el quinto, me parece fundamental mencionar que la nueva escuela mexicana aún no se ha implementado en la educación media superior, al menos en el plantel donde se hizo el estudio. Esto lleva a una confusión, pues muchas veces el discurso del Estado, sobre todo el que escuchamos en las mañanas, no coincide con los objetivos curriculares de las materias, donde todavía predomina, pues vaya, el uso de las competencias, el uso de las aptitudes y las capacidades y la inserción a un mercado laboral más que una filosofía o una pedagogía de la paz. Respecto al punto 5, descripción de las necesidades de aprendizaje del alumnado del estudio de caso, debido a la adversidad de su contexto, el alumnado del plantel Víctor Rosales siempre se ha enfrentado a una serie de problemáticas que dificultan su aprendizaje. Esto debido a la precarización social y económica en la que una gran parte de ellas y ellos se encuentran, pues si bien la institución educativa se encuentra en una zona relativamente cercana al centro del municipio de Guadalupe, Zacatecas, zona metropolitana del mismo estado, un porcentaje muy alto acude de colonias aledañas marginales, donde la delincuencia y la pobreza están a la orden del día. Si bien aún no hay estudios que lo avalen, pareciera ser, por lo que observamos las y los profesores, que estas características se incrementaron durante la pandemia, como hemos percibido. Con esto en mente, existe una inmensa área de oportunidad en las necesidades de aprendizaje de las y los educandos. Como docente de Historia de México II,
materia que engloba desde la consumación de la independencia en 1821 hasta nuestros días, pude percibir que mi objeto de estudio, recordemos, alumnas y alumnos del cuarto semestre, no disponían de los conocimientos elementales para comprender los temas. Y de nuevo, esta carencia tal vez se incrementó por la contingencia, no obstante, ya había sido un común denominador en las y los alumnos antes de esta pandemia. Por otro lado, sus necesidades afectivas y emocionales sí que aumentaron debido al encierro obligatorio. En este regreso a clases presenciales fue sorpresivo observar cómo pareciera que una parte del objeto de estudio tenía dificultades para expresarse, para trabajar en equipo, y quizás eso se podría ver muy común. Sin embargo, era muy alarmante que no tenían ni siquiera esa capacidad o tenían mucha dificultad para formar lazos con sus compañeros y compañeras. Si bien estos obstáculos se redujeron poco a poco mediante la convivencia, aún se puede notar cómo algunas y algunos siguen sin generar este sentido de pertenencia, ya sea con su salón o con su propia escuela. Finalmente, cabe destacar la polarización y la precarización social, característica inherente del plantel, la cual orilla muchas veces a la planta estudiantil a insertarse al mercado laboral mientras sigue estudiando. Incluso, en el peor de los casos, pues a dejar los estudios debido a actividades delictivas en las que se pueden sentir o ver envueltos. Con todo esto sobre la mesa, es fácil comprender que las necesidades de aprendizaje del objeto de estudio van más allá de lo académico y del conocimiento histórico, y los temas que no aprendieron durante su formación en línea, ya sea por una mala práctica docente o por una franca indiferencia por parte de ellos y ellas mismas. La falta de solvencia económica que le permita el ser estudiante de tiempo completo, el contexto adverso y lleno de peligros de su colonia, de su estado y de su país, su proceso de madurez emocional y comprensión del yo, interrumpido o tergiversado por la pandemia, pues son un común denominador que les ha sofocado. Y quizás, solo quizás, debido a estos problemas tan complejos, es que nuestras alumnas y nuestros alumnos poca atención pueden brindarle a su educación formal. Vaya, ahora sí que tienen quizás otras heridas a corto plazo, heridas más agudas que solamente la educación que se les está brindando en las escuelas. Respecto a las características de la pedagogía que aplico yo en los procesos de enseñanza, me gustaría pensar que en mi proceso de enseñanza aplico la pedagogía de la alteridad, la cual se basa en la empatía y el conocimiento del yo a partir del otro, en comprender que las y los alumnos son personas con algo que decir y que aportar, en otorgarles nombre, cuerpo, palabra, reconocer su valía por el simple hecho de ser personas. Vaya, ahora sí que es algo que me encantó bastante de la clase, como paréntesis. Creo que es algo que siempre intentaba aplicar, pero no tenía quizás ese fundamento teórico pedagógico. Entre sus características, cerrando paréntesis, se encuentran el buscar recuperar la voz de las y los silenciados, reconocer a apreciar mi diferencia con la del otro, la otra, y comprender que nuestra relación se basa en el acogimiento, en brindar un espacio de hospitalidad para que la persona se perciba en un espacio agradable, donde pueda desenvolverse y sentirse validada. Respecto al siguiente punto, la explicación de la pedagogía que se necesita en pospandemia. Creo fervientemente que es necesario convertir a la pedagogía de la alteridad en algo común en nuestra práctica docente, independientemente de nuestro contexto, de si es pospandemia o de si no hubiese pasado nada. Creo que es algo fundamental. Por lo menos a nivel media superior, etapa en la cual se encuentra mi alumnado y objeto de estudio, las y los adolescentes buscan este cobijo, este acogimiento y este sentido de pertenecer a un grupo social que les comprenda y donde puedan sentirse hospedadas como personas. También creo que durante esta etapa de desarrollo, la figura estudiantil tiene muchas cosas que decir y muchas preguntas que formular. Ahora, después de la contingencia, seguramente tienen un sinfín de experiencias que comentar, y es nuestra labor como docentes fomentar un ambiente hospitalario que les permita desenvolverse y sentirse parte de algo, sentir que realmente su voz significa, ¿no? Ahora sí que no para seguir la pedagogía de la alteridad como tal y para seguir quizás un manual, sino por convicción, porque nosotros y nosotras como docentes sabemos que, o entendemos al estudiante como una persona con esa valía, con esa capacidad de compartir y con esa validez humana.
Me parece además que la pedagogía de la resiliencia también es una actitud fundamental que debemos incentivar en nuestro estudiantado debido a las actuales circunstancias. Vaya, mi objeto de estudio se enfrenta a las consecuencias de la pandemia, sí, pero también tiene que plantar cara frente a las adversidades de su contexto, como la delincuencia, la marginación social e incluso las complicaciones típicas de su edad. Tal vez, ante todo este mar de complicaciones, es muy fácil romperse, por lo que una actitud resiliente le permitirá ya no solo superar estos problemas tan difíciles, sino lograr un aprendizaje significativo gracias a estos y trascender como personas. Bueno, como conclusiones, pues tenemos justamente que las y los alumnos de nivel preparatoria, específicamente mi objeto de estudio, cuarto semestre, tienen ahora sí que una necesidad de decir, de comprender, de preguntar. Tienen ahora sí que una vida que quieren compartirle a sus compañeras y a sus compañeros, sobre todo ahora durante la pandemia, ¿no? Es muy triste, sin embargo, que a veces los mismos docentes, las mismas docentes no damos estas pautas para que se creen los ambientes de enseñanza y aprendizaje, pero creo yo que tienen este potencial, ¿no? Es cuestión más bien de nosotras y nosotros como cuerpo docente y también de la institución gubernamental, del poder federal, pues ahora sí que darnos cuenta de este potencial, de esta semilla que tienen nuestras alumnas, nuestros alumnos, y no sé, intentar fomentar en ellos y en ellas esa crítica que ya tienen, pero que quizás no se han dado cuenta que la tienen, ¿no? Tienen tal vez el miedo a expresarse, no sienten ese acogimiento o esa hospitalidad como bien se menciona en la pedagogía de la alteridad. Y ahora con la pospandemia quizás están todavía más confundidos y más confundidas. Si a veces la población adulta lo está, ahora quizás imaginémonos a las personas de nivel pues preparatoria, ¿no? Que quizás todavía no tienen una madurez emocional suficiente. Y bueno, pues sería todo. Espero que haya sido de su agrado. Espero que también que haya sido pues ahora sí que una investigación enriquecedora que pueda abonar al resto de las investigaciones. Mi nombre es Omar Sosa y me despido.